Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hoy cuento con Carlos Loria, experto en seguridad ciudadana, en fin. Carlos, en nombre de la Fundación te agradezco que haya correspondido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? En unas grandes paradigmas donde nos hemos equivocado mucho. Así es. En cómo enfrentar un problema que antes era... ha existido siempre el tema de la injusticia, la inseguridad, pero los niveles que hemos llegado en los últimos 20 años en nuestra región... ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Yo tengo una hipótesis. Vamos a ver. Los conflictos guerrilleros, los conflictos sociales de los 70, de los 80, alimentados por la Guerra Fría en nuestra región, se resolvieron porque se acabó la Guerra Fría. Claro, claro. Pero no porque se resolvieron los problemas de fondo. Los problemas de fondo siguieron ahí. Las desigualdades, las injusticias, la escasez de oportunidades, la tenencia, la acumulación de riquezas, etcétera, etcétera. Eso que eran las luchas de los revolucionarios, no se resolvieron y se firmó la paz, pero porque ya no tenían acceso a armas y a financiamiento para seguir en la guerra. Y entonces, del abogado del sombrero, y siento que por ahí se firmó la paz y empezamos a construir democracia, pero con bases sociales muy débiles. Y creo que eso es lo que ha permitido que con una nueva fuente de financiamiento para crear oportunidades, digo yo, de tener más ingresos, claro, de estar a la moda, de comprar las cosas que el mercado demanda, como es el narcotráfico, el lavado de dinero, el comercio de armas ilícitas, pues vino a suplir una oportunidad para mucha gente que no tenía otra forma de subsistir, y con todos los temas morales, de valores, etcétera, etcétera, debilitados. Creo que es lo que estamos viviendo en estos años, cada día con mayor preocupación. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, no hay duda de que en nuestros países existe un Estado quien tiene una serie de instituciones que debe de, por lo menos, velar, digámoslo así, por la seguridad ciudadana, por diseñar e implementar políticas públicas, y parecería que desde la sociedad es lo que se percibe, como que el Estado le dio la espalda a un tema que sin lugar a dudas se ha convertido en el principal problema de la región. ¿Qué es lo que pasa? Porque no solamente es la desigualdad, en fin, que concluyó la Guerra Fría, pero nuestros estados, o sea, porque a fin de cuentas, esa es su responsabilidad. Así es, así es. Yo siento también que son muchas cosas, ¿verdad? Obviamente no es tan fácil de casillar, pero esa desigualdad que es propia del ser humano. Claro, somos desiguales. O sea, no pretendemos que decir que siendo iguales se arregla la inseguridad. Somos desiguales por naturaleza, y lo hemos visto. En la historia lo hemos visto cuando hemos querido seguir hacer un sistema igualitario, habían unos más iguales que otros. Pero la equidad es lo que es el problema. Y eso también ha generado en el gobierno mucha incapacidad ante los abusos de gobernantes, privilegiados. También hemos empezado a recortar mucho la inversión pública y a la capacidad de ejecución. Y entonces hay un atraso en la reacción. Y yo lo veo con el tema de carreteras. El mercado nos pone autos cada día más baratos, más accesibles. Cada día la familia tiene... ayer entré a un complejo de apartamentos donde yo estaba viendo que tiene que haberse construido en los 70s, y posiblemente cuando se diseñó, por cada 2 apartamentos se diseñaba para que hubiera un estacionamiento. Y ahora en cada apartamento deben haber 3 o 4 autos. Sí, un vehículo por cada persona que vive ahí. Exactamente. Y entonces, claro, el lugar está colapsado. O sea, no se puede ni pasar porque hay autos por todo lado dentro del complejo privado. Yo lo veo así, que el gobierno no está diseñado, no se diseñó la capacidad para esa nueva realidad. Las carreteras nuestras están diseñadas para otra época. Evidentemente. Y vamos haciendo pasos de nivel, vamos reaccionando, pero cuando tú terminas un paso de nivel nuevo, ya sigue colapsado. Claro. Ahora, tú hablas de la desigualdad y evidentemente de que
muchas veces al propio resentimiento. Mucho. Esas son reacciones naturales de nosotros los seres humanos. Así es. Eso hay que entenderlo. Inclusive no hay que ser un psicólogo para tú poder comprender a los demás. Ese no es el caso, porque esa es una realidad. Así es. Sin embargo, y vuelvo a las instituciones, te lo digo porque me tengo que cobijar un poco, sobre todo por lo que es la génesis de esta institución. Muchas veces, por ejemplo, el tema de la impunidad, digamos de esa forma, que es probablemente lo que más impacta en determinadas clases sociales, que viendo que no hay ningún tipo de consecuencia para aquellos que se supone que deben de ser los mejores ejemplos en una sociedad, porque todo se ve. Así es. Cuando uno ve los niveles de impunidad que muchas veces se dan a lo interno de las instituciones, por ejemplo, de nuestra policía, es una institución, y te digo que si yo no hubiese sido abogado, hubiese sido policía, que yo respeto, o nuestras Fuerzas Armadas, en donde desde la sociedad se percibe que más que aliados en el tema de la seguridad se han convertido en el principal problema. Vamos a hablar claro. ¿Cómo tú ves esa parte también? Porque también yo creo que muchas veces el principal responsable de todo esto es el Estado. Honestamente hablando te lo digo. ¿Cómo tú lo ves? Coincido plenamente. Hay una tergiversación del concepto de solidaridad. Soy solidario con mis cuates, soy solidario con mis amigos. Pero la solidaridad no es un acto de misericordia, no, es un acto de justicia. Exactamente, pero se ha tergiversado. Yo entrando a la universidad vi una frase donde un amigo me dice: Carlos, no nos majemos la manguera entre bomberos. Ay, Dios y me parece eso horrible, es una frase horrible, lapidaria, que creo que es lo que ha carcomido al Estado. Sí, eso es posible. Eso le tapamos. Y a la iglesia también, lo estamos viendo, el Papa lo está reconociendo. No, es que las instituciones lo han hecho. Es que esta sin conducta no ha penetrado a todos. A todos. Es una cosa impresionante. A todos. Y entonces, claro, la gente se da cuenta, y con los medios sociales es más todavía la evidencia. Y caemos en el otro extremo, cuando ya en el medio social condenamos sin tener pruebas. Claro, y eso también está alimentando más el problema, porque estamos eligiendo gente que no es capaz, que con un buen manejo de medio social tiene una mentira, se cree y tiene el poder. Entonces, estamos... ¿Cómo se difunde eso? Se difunde. ¿Y no será por los niveles de morbosidad también de nosotros los seres humanos? Cada día estudiamos menos. Esa es la verdad. Cada día profundizamos menos. Esa es la verdad. Cada día nos interesa leer solo los titulares. Los periódicos de papel ya... Claro. Ya cuando uno lee un periódico de papel, ya todas las noticias ya las leyó. Durante el día en el Twitter, ya leíste todo. Y leíste titulares. Y entonces cada día, y sobre todo los jóvenes, en el mundo de hoy les cuesta tener tiempo, la prioridad no es profundizar. Y estoy hablando de nivel académico, a nivel intelectual, y ni se diga la persona que tiene que bregar 12, 16 horas diarias para conseguir el sustento. O sea, eso tiene una sociedad muy diferente y no sabemos cómo reaccionar. La mano dura en los 2000 fue la primera reacción a esta cadena de inseguridad. Pero eso no sirvió para nada. Para nada. Para nada, al contrario. Llenamos las cárceles, claro, y la violencia siguió subiendo. No era que sacándolos íbamos a bajar la violencia. No, y no solamente eso, tú lo sabes mejor que yo. Uno que ha venido monitoreando el sistema penitenciario y que apuesta al éxito ¿verdad? de esos recintos. La verdad es que, y a uno le llama la atención porque a fin de cuentas es una herramienta de ese populismo de la clase política que quiere, sabiendo que como Estado se fracasó, quiere darle una respuesta con un discurso que sin lugar a duda yo creo que ha destruido lo que pudo haber sido un mecanismo para que quien se separó de la sociedad se reinsertara. Así es, así es. Esa es la realidad. Ahora, evidentemente, y tú y yo pienso que pensamos de la misma forma y estamos apostando a eso. Todos estos problemas tienen respuesta también. Y eventualmente, sobre la base de planes que se puedan estructurar, se le puede comenzar a dar solución, digamos así. Esa es la realidad. O sea, no todo está perdido. Es verdad que estamos frente a una situación grave. Pero también
estos temas se han estudiado. Así es. Y de lo que se trata es ver de qué forma uno tiene una visión holística, tú me corriges, y uno puede abordar todos estos temas desde dimensiones diferentes. Así es. Aunque uno llegue nada al punto final, digámoslo así. Cuando tú hablas, por ejemplo, que uno que te ha leído a ti, de un plan, en materia de seguridad ciudadana, ¿qué es lo que quiere decir eso? Muy bien. Viéndolo en positivo, como muy bien lo planteas, ¿por qué en una familia o en una casa, porque muchas veces ya no son familia, no es el perro, el gato, la mamá, el papá y los hijos, en esa casa, ¿por qué dos muchachos casi de la misma edad se crían igual y uno es un trabajador de bien y el otro es un delincuente? ¿Qué pasó? Ah, el que el delincuente venía con un chip malo, hay muchos estudios psicológicos y cosas, pero la realidad es que tiene que ver con las oportunidades que le dé el Estado. Claro. O que no le dé el Estado. A veces hasta en los espacios que uno y otro se desarrollan. Es así, ¿verdad? Así es. A veces inclusive el hecho de que tú tengas a un hijo en un colegio y a otro en el otro, ¿es así lo que te estoy planteando? Es así, o sea, somos seres sociales, no somos máquinas. No estamos programados para pasar de A a B, a C, a D. La interacción diaria nos va moldeando. Eso influye, ¿eh? Influye totalmente. Entonces, el Estado tiene la obligación de ir creando, permitiendo esas oportunidades para que los desvíos sean mínimos. Claro. Y nos hemos descuidado en eso. Y ahora hablábamos antes del programa de la educación. Claro. La educación es vital. Para mí hay dos indicadores que si los vemos para atrás, 30 años, cómo se han venido debilitando y los extrapolamos con el comportamiento de la inseguridad, aparece, yo estoy convencido de que hay una relación negativa, pero directa, en el sentido de que entre más jóvenes menores de 20 años quedan embarazadas y entre más deserción hay en escuelas y colegios, más violencia tenemos en los siguientes 5 años. Claro. O sea, hay una relación directa. Claro. Son dos indicadores muy sencillos de monitorear. Claro. Con un sistema educativo ordenado. Claro. Pero nos da vergüenza o no nos hemos preocupado por darle seguimiento a eso y seguimos condenando. Este salió de la escuela, se les cierran oportunidades. Esta niña quedó embarazada, que nadie se entere, las amigas la abandonan, la escuela le cierra las puertas, aunque la ley diga que tiene que abrírselas. El problema no es de la ley, el problema es de nosotros, la sociedad, y de lo que hace el Estado para que se den esas oportunidades. Esos dos indicadores son muy sencillos de monitorear y para mí, y hay estudios que tienen una relación directa, porque no es condenar a la niña embarazada. ¿Cuántas personas nacieron de jóvenes adolescentes? Y son hombres y personas, mujeres de bien. Pero además de por Dios, hombre, ¿qué pasa? Pero la gente dice, es que somos seres humanos. Somos seres humanos, pasa, hombre? No es condenar a la niña. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos equivocado en la vida? ¿Y cuántas veces no le hemos tenido que pedir perdón a muchísima gente? Así es. ¿Y cuál es el problema? Así es. Entonces, pero oye, condenamos. Yo sí he cometido errores en mi vida. Yo también, yo ni le cuento. Para que estemos claros. Así es. Entonces, condenar a una niña, segregarla de la sociedad, hacerla sentir culpable de algo. Es un acto de crueldad. Es crueldad y se repite cada día más. Un muchachito, un jovencito que abandona la escuela y no investigas por qué. Ahora le llamamos bullying, como si fuera algo nuevo. Que de pronto el bullying lo tuvimos nosotros o fuimos bullistas en nuestras sí, pero también tuvimos padres que... Pero exactamente. Que supieron orientarnos. Hay cosas que hemos hecho muy mal. Y enseñarnos que la vida es la vida. Hemos hecho cosas muy mal. Por ejemplo, la obsesión no. El privilegio de exportar. Zonas francas. He trabajado y me siento muy contento de mi experiencia en dos ciudades que lamentablemente llegaron a ser las ciudades más violentas del mundo. Ciudad Juárez y San Pedro Sula. Wow. Y cuando tú ves la historia de esas dos ciudades, como la novela, la historia de las dos ciudades, claro, hay una similitud de Pero hechos. en Juárez se han implementado muchas políticas. Ah, sí, claro. Ya y han dado resultados. Muy buenos resultados. Inclusive muy ya Juárez no era lo que era hace 20, jamás. no era ni siquiera lo que era hace 10 años. No. Yo llegué a Ciudad Juárez en 2012. Era una ciudad vacía. A las 6 de la tarde no caminaba nadie. No, a ninguna hora del día.
Y yo al principio creía que era por el calor, porque Ciudad Juárez no, era la por estar en medio desierto. Claro. No, era por la inseguridad. Y tú vas ahora a Ciudad Juárez, es una ciudad viva, muy viva. Gente muy alegre, gente... bueno, de ahí los que siguen a Juan Gabriel y muchos artistas, o sea, era una ciudad muy alegre, pero estaba deprimida totalmente. Bueno, ¿y qué pasó? Privilegiaron la exportación, vinieron mujeres de todo México y de otros lugares, solas, porque la mujer es más eficiente en esas fábricas. Yo lo de eficiente no me lo creo, lo que creo es que son más baratas. Así es. ¿Verdad? Y entonces abandonan y por obra y gracia quedan embarazadas. Me gusta esa visión porque es bueno verlo desde todos los ángulos. Somos iguales. Así es. Nadie es más inteligente que nadie. Así es. Para que estemos bien claros. Y entonces quedan embarazadas y los niños ¿qué? Entonces empiezan a traerse las mamás o empiezan 4 que vivían en una casa, tú encárgate de los niños. La disgregación, vamos a estar claros. Y empiezan a meterse en el margen del río, Ahora. Y lo mismo sucedió en San Pedro Sula. Ahora, todos los diagnósticos se han hecho. Y de hecho, de eso es de lo que tú has estado hablando hasta este momento. Ahora, vamos al pronóstico. ¿Cuáles elementos, según tu experiencia, tú has estado trabajando también, aparte de que estuviste en México, también has estado en Centroamérica, que es una zona muy complicada, y estás aquí en nuestro país? Y qué bueno que tú tengas esa visión, porque a veces la gente no entiende. Por eso de lo que tú hablas de la exportación. Por ejemplo, el robo de celulares. Para ponerte un ejemplo. Muchos de los celulares que se roban aquí se van a Centroamérica. Y muchos de los que se roban a Centroamérica vienen aquí. ¿Cuáles son los elementos que debe de contener un plan de seguridad ciudadana? Vamos a ver. No puedes hacer un plan sin estar claro las raíces del problema. Evidentemente. Tú tienes que tener un diagnóstico. Y bien hecho. Para tú, por ejemplo, diseñar una política, digamos. ¿Es así? Así es, pero bien hecho. El diagnóstico no es cuántos crímenes hay al día en esta ciudad. Por Dios, ¿qué lo están ocasionando? Pienso yo. ¿Qué lo están? ¿De dónde vienen? Porque tú sabes, Carlos, que muchas veces nosotros atacamos los problemas no por lo que los están causando, sino por las consecuencias. ¿Es así? Así es. Así es. Entonces yo le digo, ¿cuál es el diagnóstico? Mira que tenemos tantos hurtos, tenemos tantos muertos. Eso no es diagnóstico, es un dato que al único que le interesa es al panteonero que entierra a los muertos. ¿Por qué está pasando eso? Ah, porque la gente anda armada. ¿Por qué? Eso no es verdad tampoco. O sea, ¿qué es lo que pasa que yo a los 16 años decida ser un sicario? Que un niño a los 12 años diga, cuando le pregunta a la maestra qué quiere ser, quiero ser sicario. Ese es el tema, eso es lo que hay que tener claro. Y si eso está pasando en nuestras comunidades, y a dónde está pasando, y a dónde es más riesgo que pase. Entonces no se vale, hablando de igualdad y equidad, no se vale, por ejemplo, en un municipio, en otro país, promovían mucho el fútbol. Ya con solo decirte fútbol ya sabemos que es otro país. Y entonces la obsesión del alcalde era que todos los niños del municipio participaran en un campeonato de fútbol escolar. Y cuando yo empiezo, ya eso no sospechaba, los ganadores eran las escuelas privadas, con entrenador, con implementos. Claro. ¿Qué estamos causando? Esa envidia que estábamos hablando antes, la tiramos para arriba. Entonces, hablamos con el alcalde y empezamos a trabajar que ese mismo dinero que está invirtiendo en eso, no lo deje general. Haga un campeonatito entre las escuelas donde hay más riesgo social, comunitario, mental, pero además con ese dinero se le alcanza para darles implementos y para darle entrenadores. Porque el objetivo de un alcalde no es que salga la nueva estrella de fútbol. Es un problema de los equipos de fútbol. Aquí en Boca Chica, donde tengo el gran gusto de haber estado trabajando mucho tiempo y tengo muchos amigos, cuando a mí me llevaron a ver los campos de entrenamiento de los equipos de grandes ligas, yo no podía creerlo. Una cosa impresionante. Yo no podía creerlo después de haber estado en los barrios más deprimidos. Eso es una industria, ¿eh? Y están a 500 metros, por exagerar, pero están cerquita. Así mismo es. Y los niños saben que ahí está. Y entonces se han empezado en Boca Chica a hacer convenios, porque eso no está ocupado todo el año. Claro. Entonces se puede utilizar mucho, pero el objetivo de una alcaldía no es sacar la nueva estrella del béisbol mundial. Es utilizar el béisbol, utilizar el deporte, el arte, la cultura, donde se invierte mucho, para mejorar convivencia, para mejorar relaciones humanas,
para mejorar relaciones padres-hijos o encargados hijos-maestros. Pero es bueno que tú hables en ese tono, porque a fin de cuentas, y tú lo sabes, eso es lo único que nos une, ¿eh? Así es. El componente cultural. Un pueblo se une cuando real y efectivamente, primero conoce su historia, porque entre otras cosas como que no han borrado parte de ella. Así es. Esa es la realidad. Pero sobre todo cuando ama su música, su gastronomía, en fin, eso es lo que une a los Y te hace orgullo. Evidentemente que sí. Ahora, tú hablabas de la alcaldía. Muchas veces en nuestros países, no solamente las alcaldías, sino que los gobiernos, digámoslo así, nosotros somos estados unitarios. Entonces, tú hablabas de México, son estados federales, en que cada gobernador, evidentemente parecería que es el mandatario. En el caso nuestro no. Nosotros somos un país presidencialista en donde hay un hiperpresidencialismo. Hiper. Correcto. Esa es la realidad. Aquí inclusive para quitar una gripe hay que hablar con el presidente. Una cosa insólita, pero somos así. Y si el presidente no te atiende, no votas más por él. No, acuérdate que somos el país más populista de América Latina. Los estudios están ahí del Banco Mundial. Y el presidente los vemos como si fuera un dios. Una cosa impresionante. Yo imagino que para ti ha sido complicado tú venir de Costa Rica, que bueno, siempre tenemos que recordar a don Pepe Figueres, oye, porque ese fue uno de los jinetes en la década del 40 de lo que debe de ser. Y hubo líderes en todos los países igual a don Pepe. Bueno, hubo un Rómulo Betancourt. Exactamente. Tuvimos un Juan Bosch aquí, Luis Muñoz Marín. Pero no lograron consolidarse. No, lo que logró don Pepe no lo logramos nosotros. O sea, para que estemos bien claros. No les permitieron. No se logró. Pero don Pepe por lo menos demostró que es posible. Así es. Es posible. Vamos a la alcaldía. Nosotros tenemos un alcalde excelente, a mi juicio, David Collado, y hemos visto que está tratando de ver de qué forma puede implementar algunas políticas que vayan en esa dirección, que no ponga celoso al gobierno, porque eso es otra cosa. O sea, muchas veces nuestra policía, que dicho sea de paso, independientemente de todos sus problemas, va poco a poco. ¿Qué se puede hacer desde las alcaldías para contribuir al tema de la bendita seguridad ciudadana? Correcto. Obviamente voy a hablar en términos generales. Evidentemente. Pero claro, hay un común denominador de debilidad de las alcaldías en toda la región. Las hemos visto como la cargada de recoger basura, y que la recoge mal. Pero eso es lo menos que debe de hacer una alcaldía. Que es lo mínimo. Pero en la realidad... Eso tú se lo difieres a una compañía privada y se acabó y sigue tu camino. Y sigue el problema. En general, la gente espera a la alcaldía que resuelva todo. Creo que lo único que uno espera es de que sea el ejército. Y entonces cuando tú hablas con la gente de la alcaldía, no estoy hablando de Distrito Nacional, estoy hablando en general de las alcaldías, y no solamente en la República Dominicana, en toda la región. Es que no tengo presupuesto. Es que no tengo recursos. Es que no me dan los dineros. Entonces tenemos una pereza fiscal a nivel municipal, primera, ¿verdad? Porque si el gobierno municipal no tiene autonomía financiera, claro, y tenemos un sistema presidencialista, es más complicado todavía. Pero también repetimos el modelo presidencialista en las alcaldías. Totalmente de acuerdo. Y entonces, en lugar de ir estratégicamente... Porque a fin de cuentas es un modelo político que se instala. Es un modelo político. Es un modelo político. Es así, ¿verdad? Así es. Y entonces, en lugar de empezar a ver causas, a colocar los recursos estratégicamente, privilegiando dónde es más efectivo, que el problema es que los resultados o no los voy a ver yo, o no los voy a poder medir. En cambio, si yo asfalto, si yo recojo la basura en lugar de una vez cada 2 meses, una vez por semana, la gente lo va a ver. Y es más fácil demostrar que estoy haciéndolo bien que trabajar en esas causas de los problemas.
Y ese cambio en las alcaldías es una de las tareas más importantes que queremos hacer y que estamos haciendo, creo, porque lo veo, veo las actitudes, veo los cambios, de trabajar conjuntamente, de entender, así como el tema de seguridad no es un tema de la policía, claro, es un tema de muchos, no. de todos, digo yo. La policía es un componente. Es un componente que hay que arreglarlo también, como lo decías. El problema inclusive de la seguridad ciudadana es un problema inclusive hasta de salud pública. Ya tú lo decías con las niñas, que los niveles de embarazo, sobre todo que tenemos en el país, que son alarmantes, tú no te puedes imaginar. Y yo acabo de estar trabajando con la Procuraduría, con la Procuradora Reyes, sí, claro, en el tema de trata y tráfico de personas. Sí. Rosana es una aliada de la Fundación. ¿Cómo no? Bueno, la Procuraduría es una aliada de la Fundación. Inclusive uno es miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público y hay una relación muy directa y nosotros estamos conscientes del trabajo inclusive que ellos están haciendo. Obviamente esto es al paso, ¿eh? Así es. Estos son procesos. Y se va viendo. Yo tengo el privilegio de 20 años ya de estar en diferentes países de toda la región. Y lo que yo veo hoy con lo que pasó hace 20 años, hay un mundo de diferencia. Sí. Lo que pasa es que es lento, ¿verdad? Y así como se avanza un paso, se dan 3 para atrás. Entonces hay que ayudar más en el nivel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a entender eso, en que tienen que abocarse a la prevención. Pero la prevención no es poner cámaras. La prevención no es hacer operativos policiales. Eso es importante hacerlo, eso es disuadir el crimen. Pero si yo aquí veo una patrulla, voy a saltar en esta esquina y veo una patrulla, yo agarro por otro lado. Claro. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, vamos a hablar precisamente de las políticas que tú entiendes que debemos de implementar en todo lo que tiene que ver con la prevención a los fines de que los niveles de seguridad, no de inseguridad, de seguridad, entonces aumenten. Volvemos un segundo. Carlos, yo quiero seguir con los municipios, porque son los gobiernos locales también, esa es la realidad. Así es. Son los gobiernos locales. Y la verdad es que también hay un aspecto en materia de seguridad. A mí no me gusta hablar de inseguridad, ¿eh? Yo tengo una visión propositiva. Muy bien. Y yo creo que es en esa dirección que debemos de ir. Pero obviamente los municipios son clave, y vamos a tener que volverlo a rescatar en cuanto a lo que debe de ser la misión, su función, sobre todo de lo que son sus atribuciones. Esa es la realidad. En materia de municipio, ¿qué políticas tú crees que se pueden implementar que vayan dirigidos a la prevención, digámoslo así? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, tú qué sabes, nuestros países del área, por ejemplo, en materia de salud pública, lo que viven es cuidando enfermos y diseñando políticas para cuando la gente se enferma, pero no para que no se enfermen. Así es. O sea, es al revés todo esto. Todo es al revés. ¿Qué tú has visto que nosotros, por ejemplo, desde la alcaldía, sobre todo por la visión que tiene David, que es muy abierta, honestamente hablando te lo digo, se pueden diseñar que él puede implementar para contribuir a todo esto? Ese sistema presidencialista que tenemos, insisto, no me quiero meter en problemas locales. No, pero pero igual. Pero estamos hablando del área, o sea, de Centroamérica. Vete a Centroamérica. Ese sistema y esa repetición del sistema en las alcaldías y ese conflicto permanente. Concho, pero qué cosa más grande, Dios mío. Es que el presidente le dio la orden al alcalde. No entendemos que el presidente no tiene ninguna atribución sobre el alcalde. Claro que no. Al alcalde le manda el votante. Además son cosas diferentes. Exactamente. Es que el decreto presidencial establece que el alcalde... Le digo, no, lea el decreto. El decreto presidencial no puede decir eso que usted me está diciendo. Usted no leyó el decreto, no, ni usted tampoco, porque no puede decir eso. Claro que no. Porque la Constitución dice que hay autonomía. Pero tampoco la ley lo dice. Exactamente. O sea, la gente lo repite sin leer lo que estábamos hablando. Entonces, el alcalde, igualmente, muchos alcaldes están esperando a ver qué le dice el presidente.
Qué cosa más grande, Dios mío. Y eso no puede ser, o sea, funciona a los dos lados. Funciona a los dos lados. El diseñar, porque el alcalde se debe al votante. Por eso lo eligen. Por eso el gobernador en México, el gobernador en Estados Unidos es electo. Y entonces le responde No, y además hay unos niveles de independencia en donde el presidente no se puede meter con No él. se mete. No puede meterse. No, el caso de Estados Unidos es hasta un juicio ejemplar. político le pasa. Totalmente. Igual el alcalde, Claro. el gobernador no se puede meter con el alcalde. Claro que no. ¿Verdad? Entonces, entender eso nosotros los latinos y nuestros centroamericanos que nos cuesta mucho. Eso que venimos de la herencia española, en general nos cuesta mucho eso. Aquí había un gobernador, acuérdate, que era el juez, era el ejecutivo, era el Congreso, no es fácil. Bueno, cuando yo llegué a estudiar a Estados Unidos en high school, yo llegué a estudiar inglés. Ya me había terminado high school y fui becado a estudiar inglés. Entonces tenía que llevar 2 horas de inglés y otras 5 horas de lo que yo quisiera en diferentes materias. Claro. Entonces me metí a historia de Estados Unidos, a historia, y después a American History. Y yo creí que era historia de América. Y por eso me metí al curso, cuando me di cuenta era historia de Estados Unidos. Tú sabes que para aprender inglés ese es el mejor método. Claro, no, es excelente. Pero yo me metí creyendo que era historia de América. Le digo, ¿para qué? Como yo conozco, uno se ha preparado también en la historia de América, y cuando veo que era solo... A la segunda semana yo era mejor alumno. No porque yo estudiara más, sino porque yo traía mejores bases de cómo es el sistema de Estados Unidos que el estadounidense de 17 años. Claro. Y no sabían cuál era la diferencia entre Washington, D.C. y Washington State. que eran cosas de esas. O sea, muchachos de 17 años estamos hablando, ¿verdad? Pero era y eso pasa mucho allá. Pero anda a hablarles de la Junta de Educación en la comunidad. Anda a hablarles de los problemas comunitarios. Son expertos en temas comunitarios. Es la preocupación número 1 del ciudadano estadounidense, su comunidad. Quienes hemos estudiado esa nación, terminamos admirando a ese pueblo norteamericano. Así es. Es el compromiso que hay. Así es. Por ejemplo, los niveles de conciencia que tiene en los que son sus bomberos. Yo no sé si tú te llevaste esa percepción. O sea, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en Cincinnati, 3 bomberos murieron en un fuego porque el piso se desplomó. Y fueron 7 días de duelo, pero de duelo de verdad. Y ver las causas y repararlo porque se dio. Impresionante. ¿Cómo podemos lograr eso aquí? Hay 2 palabras en inglés que nosotros la traducimos en una. Vamos a ver. Safety and security. Sí, claro. Y es muy diferente una de otra. Claro. Y eso no lo entendemos en español. Claro. Safety es lo que estamos hablando. Claro. Sentirnos seguros, sentirnos tranquilos, hay instituciones que me garantizan que se desplomó ese piso, hay una institución que estudió por qué pasó y viene la regulación para que eso no vuelva a pasar, porque se van a la causa. Security es el ladrón que agarras, tenés que agarrarlo, no puedes decirle, pobrecito, váyase usted a su casa porque tenemos mucha gente en la cárcel. No, tampoco. Pero el safety es lo que nos falta. Y a nivel local se puede hacer mucho en safety. ¿Qué podemos hacer? Darles esas atribuciones, pero también que ellos entiendan y se salgan de ese modelo populista. Día de la Madre, un regalo, un ramo de flores para 5,000 mujeres en una plaza central de un municipio. Claro. ¿Cuántas mujeres hay en el municipio? 30,000, por decir un número. Le estoy dando a 5,000, o sea, dejé por fuera a 25,000, que están resentidas porque no les di flor. ¿Y la flor de qué les sirvió? Dios libre, una mujer llegue con esa flor y no sepa el esposo dónde viene y vienen con otros problemas de violencia doméstica. Y más con los niveles que tenemos aquí en la República Dominicana, de violencia intrafamiliar, de feminicidio. Ay, Dios mío. ¿De qué sirvió eso? De nada. ¿Y cuánto costó? Un dineral. He visto alcaldías que en la feria, en el día de su santo, contratan una banda, un artista de primer nivel, en una población, un municipio de 10,000 personas. Le pagan 50,000, 60,000, 100,000 dólares. Qué locura, Dios mío. Entonces, y la gente feliz, orgullosa de que trajeron a ese cantante. Por Dios. ¿Cómo? Con todas las calles sin pavimentar, no hay luz pública, no hay servicios, las escuelas cayéndose. Ahora, Carlos, déjame preguntarte algo. Una de las tragedias, y no me gusta utilizar ese término porque tú y yo somos positivos en todo lo que vemos en la vida. Y creemos mucho en el éxito del Estado, de la sociedad. Nosotros no estamos dando gritos por ahí, ni apostando al fracaso
En honor a la verdad. Nada más hay que leer tus escritos. Pero uno de los aspectos que yo creo que también América Latina va a tener que revisar, ya nosotros comenzamos, es que nosotros en la década del 80, 90, sustituimos la moral y cívica por la educación sexual. Que eso tampoco es malo, educar a la gente sexualmente, pero tampoco había que dejar de... lo otro... ¿Tú no crees que eso nos impactó de una forma en donde, por ejemplo, porque yo creo que si hay un componente que es clave para que todo sea exitoso, son los valores. Así es. Vamos a estar claros. ¿Tú no crees que eso, Poncho, no fue la punta del iceberg como para que nuestras sociedades un poco se descarriaran? Creo que ya eso es consecuencia de lo que venía. De lo que venía. De lo que venía. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo pequeño y le empieza a gustar los videojuegos. Y la primera reacción es, no uses eso. Y quieres prohibirle el videojuego. Y de pronto te das cuenta que es un craso error. Porque va a ir a estudiar donde el amiguito que se lo dejan ver el videojuego y en lugar de estudiar va a pasar toda la tarde jugando videojuegos. Porque en su casa no puede. No. Ok, juegas videojuego de 4 a 5 de la tarde. Le pones reglas. De acuerdo a los valores. Los valores ¿Le pones? Reglas. Le pones, ok. No, que esa es una de las palabras que a mí más me gusta. Claro. Porque todos estamos sometidos a un orden. Es que las cuentas sociales es lo que nos tiene. No. Si tú vas a tener la cuenta escondidas. Mira, esa es una palabrita que yo la había olvidado. Regla. Le pones reglas. Todos estamos sometidos a un orden. Tenemos que ordenarnos. Es que no puede ser que nos dé la gana. Hablando de valores, la libertad no es libertinaje. No. Tenemos que respetar al otro. Nada es absoluto tampoco en la vida. Nada es absoluto. Incluyendo la propia libertad. Nada es absoluto. A mí me encanta eso, los tonos de gris. Ay, no me gusta eso, confundir lo blanco con lo negro, ¿verdad? Exactamente. Ay, no. Exactamente. O sea, ahora, las cosas son muy difíciles hoy en día. Claro. Entonces, le pones reglas y esos valores son vitales. La gente dice que ya no tenemos valores. No, valores tenemos. Lo que pasa es que le cambiamos el valor. Conversando contigo, me acordaste mucho de mi papá, que creía mucho en eso. Inclusive en una época, yo en la universidad, como que en los movimientos estudiantiles, y me detuvieron una vez, me detuvieron la segunda vez, y la tercera vez... Y era bonito que lo detuvieran a uno. Sí. Pero la tercera vez fue él el que me dejó preso, hasta que él avisara. Ahora, evidentemente que se han diseñado herramientas, digamos así, para poder abordar el tema de la seguridad. Y una son las mesas de seguridad ciudadana y de género, que tú en eso eres un experto. Vamos a estar claros. Cuando tú hablas de mesas de seguridad y género, ¿de qué es de lo que se trata? El decreto, específicamente que existe en la República Dominicana, llama a las instituciones que tienen que ver con seguridad, con ciudadanía y género, a ponerse de acuerdo, primero a nivel nacional, para dictar políticas, y a nivel local, para ejecutarlas localmente. Es un buen decreto, me parece que está muy bien ideado. Nosotros trabajamos en ese decreto. Está muy bien diseñado. Por eso te quise hacer la pregunta. Y hay que trabajar ahora en la implementación. Sí, porque una herramienta de seguridad no se limita al decreto, es que hay que crear las condiciones para que la implementación del decreto sea exitosa. ¿Qué tenemos que hacer para que sea exitoso la implementación de ese decreto? He visto, y lamentablemente porque estamos hablando del decreto, toca la República Dominicana, pero sucede también con otras políticas nacionales de otros lados. He visto que cada quien anda por su cuenta. ¿Ha visto alcaldías? 3 ejemplos de lo que he visto. He visto alcaldías, hablando en positivo como nos gusta, trabajando excelentemente. Ayer en la mañana estuve en una que me quedé impresionado de lo bien que están trabajando, pues están todas las instituciones, pero está también la sociedad civil. Qué importante. Está la Iglesia Católica, está el pastor. Están todos poniéndose de acuerdo en cuál es la problemática, de dónde viene, qué medidas vamos a tomar conjuntamente, qué vamos a privilegiar. Entonces yo voy a aceptar como sociedad civil
que se privilegie el trabajo en este barrio y no en el mío. Claro. Porque entiendo las causas, entiendo que aunque no me pongan luz en todas mis cuadras, es preferible que la pongan allá porque a mí eso me va a evitar que me tenga problemas después. No es encerrándome en mi casa que voy a resolver el problema. He visto eso funcionando muy bien. He visto otras donde se gasta y se hacen esfuerzos mucho para hacer la juramentación de la mesa. Y grandes sirenas y todo, y se hace y al día siguiente nadie sabe qué sigue. No hay un seguimiento. No hay un seguimiento, no hay... No, a fin de cuentas ya eso es la política, vamos a estar claros. Y luego he visto otras donde están esperando que los llamen para hacer la mesa. Y ahí es donde está la clave. Que vean esas mesas que ya están funcionando muy bien y entiendan que, por ejemplo, el liderazgo del alcalde, el convencimiento, no el liderazgo, el convencimiento del alcalde, pues el liderazgo se lo da la ley y se lo da el electorado. El convencimiento del alcalde en hacerlo así es vital. ¿Y qué significa eso? Que el alcalde no pretenda decirle al párroco que haga lo que el alcalde quiere. Evidentemente que no. ¿Verdad? Porque eso yo decía que hay que romper esa repetición de ese esquema vertical. Y es importante lo que tú estás planteando, porque nosotros, bueno, tú lo sabes, nosotros aquí en la Fundación manejamos mucho el tema de la seguridad. Y lo tratamos de hacer inclusive con mucha prudencia, porque es un tema muy delicado. Así es. O sea, uno hasta con un pronunciamiento puede echar a perder el trabajo de años. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso nosotros abordamos con mucho cuidado la propia policía, en fin. Y tratamos de ser parte de los procesos y no estarnos quejando desde una cuadra. Pero hemos visto, y qué bueno que, bueno, el experto eres tú, y uno ha venido aprendiendo de las cosas que tú no has venido enseñando. Esa es la realidad. Porque para que la gente entienda, Carlos viene implementando un proyecto aquí, financiado por USAID. Y es un proyecto que se comienzan a ver los resultados. O sea, comienza a ser exitoso. Yo sé que tú estás hasta septiembre, pero yo no sé qué es lo que vamos a tener que hacer para que esto por lo menos se prorrogue 2 años más, honestamente hablando. Porque tú sabes muy bien que todo es un proceso lento. Así muy es. lento. Muy lento. Y no es verdad que podemos cosas que comienzan a resultar ser exitosas, que están elevando los niveles de conciencia de nuestras autoridades, tú lo vas a dejar a medio tallo. Honestamente hablando te lo digo, Carlos. Yo no sé qué es lo que vamos a tener que hacer la Fundación y tú, pero tú tienes que seguir en esto. No te podemos dejar ir. Y me gustó esa visión que tú tienes, porque no es posible tú darle una respuesta adecuada al tema de la seguridad con un Estado separado de la sociedad. Puede ser. Imposible. Eso no es posible. Imposible. ¿Cuáles son, por ejemplo, tú que has visto alcaldías en donde realmente han tomado esto con seriedad, no quiero usar esa palabra, con los niveles de conciencia que se requieren? Vamos a hablar en ese tono. Con la claridad de lo que quiere. Claro. ¿Cuáles son los aspectos que tú has visto que para ti, luego de tú estar trabajando con ellos, son los elementos clave que se deben de tomar en cuenta? Lo primero en una alcaldía, y por eso yo soy defensor de la descentralización, es que tiene que responder a su realidad. Yo no puedo, en un municipio sin mar, tener una política de exportación de mariscos. Ay, Dios mío. Vamos a criar cabra y tenemos esos casos. Pero o tenemos municipios, peor todavía, que no saben para dónde van. Que no conocen su vocación como municipio. Entonces, primero es tener claro qué quiere ser mi municipio. Pero no yo alcalde, a mí me da la gana de irnos por aquí. No, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos para ir así? Claro. Y vamos a ir donde tenemos ventaja, no donde vamos a ir a perder. Y vamos a darle importancia a eso de por Dios. Claro, y sobre eso vamos a construir. Y cualquier cosa donde queramos ir, si no hay seguridad, no vas a tener éxito. Por eso nos pasa inclusive en lo que es, por ejemplo, el ejercicio de nuestras profesiones. Tú te das cuenta para lo que tú das. Totalmente. Y te enfocas en eso. En eso. Es así de fácil. Es así, ¿verdad? Así de fácil. Así de fácil. Yo me di cuenta a los 15 años que no servía para jugar fútbol.
no podía seguir insistiendo. Y yo que amo el fútbol. Pero bueno, yo tampoco. Tenía 3 años de ser banca de derecho. De la banca no me movía nunca, ¿verdad? Entonces ya entendí que tenía que irme por otro lado. Y así en la gestión del gobierno municipal, ¿qué es lo que quiero yo para mi ciudad? ¿Cuál es mi propuesta y cómo la comparto con los demás, pero basado en una realidad? No puede, ahora el boom del turismo. Todo el mundo quiere traer turismo a sus municipios. ¿Qué le ofreces? Claro. ¿Tenés capacidad o no tenés capacidad? Es lo que se llama la potencialidad. La potencialidad. Claro. Que es lo que tú tienes que vender, así digamos es. así. Y entonces, si vas a traer turismo... ¿Y qué es lo que aprecia el turista? Claro. ¿Y qué es lo que aprecia el turista? Claro. Hay lugares que dicen, no, es que ese lugar es muy caro. Sí, pero están recibiendo $2,000 por cada turista que llega. Claro. Si no es para todos. Hay otros lugares que puede ser para mucha gente y también pueden ser muy exitosos, pero le das las condiciones adecuadas. No, y hay de todo. O sea, hay por ejemplo, de todo. Tú que vienes de Costa Rica, Costa Rica ha construido un turismo sobre la base de la ecología. Y de casualidad. Pero para que tú veas lo que es la... Yo sé que fue de casualidad. Pero gracias a Dios que americana. vieron el milagro. Así es. Hubo la capacidad de aprovechar el coyuntura. Claro. Yo sostengo la tesis de que cada segundo ocurre un milagro. El secreto está que tú lo quieras ver. Eso es. Para que estemos claros. Yo digo que cada cruce de esquina tienes una oportunidad. Así es. Pero la pierdes el 90% de las veces. Déjame hacerte una pregunta porque el programa se está terminando. Es increíble. Pero la verdad es que yo te felicito por los aportes que tú... Muchas veces uno en una conversación no se da cuenta, a veces ni siquiera de lo que está planteando. Pero la verdad es que ha sido un programa fascinante el que tú estás haciendo. El papel de los medios. Porque también a través de los medios tienen, entre una de sus atribuciones, es la de educar. Obviamente tú sabes que muchas veces lo que vende es el sensacionalismo. Exactamente. Las malas noticias, pero todo lo que tiene que ver con la construcción, la implementación de cosas que puedan resultar, muchas veces eso, no es que a los medios no le interesa, inclusive hasta a la propia ciudadanía, no le interesa. Así es. ¿Qué podemos hacer? Llevas de un lado a otro apasionante. La comunicación es vital para el éxito o para el fracaso. Así es. Es vital. Hay un país que tenía un sistema de periódicos que el que más sangre botara en la mañana, cuando uno le hacía ese periódico, era el que tenía más circulación. Las fotos de primera página impresionantes, desgarradoras, y además ponían en las esquinas la página en grande. Era una cosa desgarradora. Entonces, ese país llegó a ser el más violento del mundo. Estamos hablando de Honduras, obviamente. Por esa interacción de... Y entonces algunos decían, muy sencillo, porque quiero llevarlo al otro extremo, no, es que lo que hay que hacer es lo que hacen otros países, que esas noticias las esconden. No es posible esconderlas. Pero además, no se vale esconderlas. Claro que no. Entonces, la objetividad, pero también dimensionar. Por ejemplo, si una alcaldía, hace una casa de la cultura, con que le da clases y trabaja con 50 niños todos los días, con 50 familias, y haces una inauguración y llegan los periodistas. Y al día siguiente está esperando el periódico que salga, y lo que sale es un muerto que hubo a 500 metros en donde fue esa inauguración. Y se pierde la oportunidad de demostrar que estamos pensando positivo, de que hay cosas positivas que se pueden hacer y que se están haciendo. Entonces los medios de comunicación tienen que ayudar en eso, conscientemente. Entender que no pueden seguir publicando esas fotos llenas de sangre, y eso lo han ido haciendo, pero tienen que seguir. Hay que ahondar más. No puedo utilizar el medio de comunicación para subir mi imagen personal política. Yo no puedo llegar a hacer una buena obra o a mejorar la capacidad policial en relación con la comunidad, y luego a la hora de anunciarlo salgo solo yo, alcalde, y acaparo todo sin decir qué se está haciendo. Claro. Entonces, o hacer lo que sea, pero cuando yo veo la comunicación, estoy nada más levantando un ego, levantando una estrategia político-electoral. Esos son los errores, y tenemos todos, el comunicador y los que generamos noticia, tener mucho cuidado con eso. Te hice la pregunta y ya el programa se terminó, para que nosotros los dominicanos entendamos qué fue lo que pasó con las maras. Correcto. Vamos a estar claros.
que es un tema que tú manejas de manera magistral, que yo creo que tendremos que hacer más adelante otro programa, un tanto como para que... Tenemos que aprender. No, además para generar conciencia de lo que no debemos de hacer, porque hay cosas que se hacen, pero hay otras que no se hacen. Así es. Carlos, gracias por haber, primero darnos esta cátedra, honestamente hablando. ¿Cómo un problema que se ha convertido tan complicado, las soluciones no son tan complejas? Ayer, 31 de enero, se celebró el Día de Don Bosco. Y no es casualidad que fuera el Día Internacional de la Juventud. Obviamente, Don Bosco. Ay, Dios mío. 1860, 1870, murió en 1888. Ay, y desde aquella vez nos enseñó el camino de la prevención. Definitivamente. Carlos, gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.